Teoría de Sigmund Freud. Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia. Influyó en la teoría de la personalidad más que ningún otro individuo. El psicoanálisis fue la primera teoría formal de la personalidad y todavía es la más conocida. Gran parte de su teoría es referente a la experiencia de su niñez. Desde pequeño, Freud mostró una gran inteligencia y sus padres ayudaron a que la desarrollara. Instintos. El término alemán que Freud empleaba para designar ese concepto es Trieb, cuya traducción sería pulsión o impulso. Los instintos son una forma de energía que conecta las necesidades del organismo con los deseos de la mente. Existen dos tipos de instintos: instinto de vida, que tiene por objeto la supervivencia del individuo y tratan de cubrir las necesidades; instintos de muerte, que son basados en la biología, que postuló el hecho evidente de que todos los seres vivos se deterioran y mueren. Propuso que las personas tienen el deseo inconsciente de morir. Niveles de la personalidad. Existen 3 niveles: el consciente, que son sensaciones y experiencias las cuales tenemos conciencia en un momento dado. Ejemplos: en estos momentos estoy consciente del duro desafío que tendré durante mi trayectoria como universitario. El inconsciente alberga los instintos, deseos y anhelos que digan nuestro comportamiento. Un ejemplo sería un inconsciente que maneja 100 kilómetros por hora en medio de la ciudad y atropella a una familia y causa una tragedia. El preconsciente, almacén de recuerdos, las percepciones y los pensamientos de las cuales no estamos conscientes en el momento, pero podemos traer fácilmente a la conciencia. Un ejemplo, el recuerdo de un rostro o una dirección. La estructura de la personalidad. El ello opera conforme al principio del placer, aumenta el placer y evita el dolor, tiene conciencia de la realidad. Más que nada, el ello satisface necesidades. Un ejemplo es como robar un beso a una persona. El yo está regido por la razón o la racionalidad, conoce la realidad y decide cuándo y cómo satisfacer los instintos del ello. Un ejemplo del yo sería quedarse en casa a estudiar en lugar de salir con tus amigos. El superyo, conformado por un potente de dictados o creencias que adquirimos en la niñez, ideas del bien y del mal. Un ejemplo del superyo sería evitar bailar con un desconocido. Ansiedad, una amenaza contra el yo. Freud describió la ansiedad como un miedo sin objeto. Es fundamental en la génesis de la conducta neurótica y psicótica. Se dice que la ansiedad es traumática cuando no podemos afrontarla, y surgió que el prototipo de toda ansiedad es el trauma de nacimiento. Tipos de ansiedad: ansiedad ante la realidad, que consiste en miedo de objetos tangibles del mundo real; ansiedad neurótica, que tiene origen en la niñez. Con frecuencia se castiga a los niños por expresar abiertamente impulsos sexuales agresivos. Aquí ya existe un miedo inconsciente de ser castigado. La ansiedad moral, que se deriva de un conflicto entre el ello y el superyo, es un miedo a la propia conciencia. Defensas contra la ansiedad. La ansiedad es una señal de peligro inminente. Es una amenaza para el yo que se debe contrarrestar o evitar. El yo va a disminuir el conflicto entre la exigencia del ello y estructuras de la sociedad o el superyo. Según Freud, este conflicto siempre está presente porque los instintos nunca dejan de presionar para su satisfacción y los tabúes de la sociedad no dejan de operar para limitar esta satisfacción. Mecanismo de defensa. Son negaciones o distorsiones de la realidad y operan de modo inconsciente. Los tipos son represión, que implica la negación inconsciente de que existe algo que produce ansiedad. Un ejemplo de represión es el olvido del cumpleaños de tu mejor amiga. El siguiente punto, negación, que conlleva la negación de que existe una amenaza externa o una experiencia traumática. Un ejemplo claro sería cuando una persona querida fallece y no aceptamos que está muerta y pensamos que solo está durmiendo. El tercero, formación reactiva, que implica expresar un impulso del ello que es
contrario al que realmente mueve a la persona. Un ejemplo de formación reactiva es: Lili suele hablar mal de Carmen, pero cuando necesita algo acude a Lili con amabilidad. Siguiente punto: proyección conlleva atribuir un impulso perturbador a otra persona. Ejemplo de proyección es cuando le dices a tu mamá que tu hermana necesita más ropa y en realidad eres tú la que lo necesita. El siguiente punto: regresión, que implica retroceder un periodo anterior de la vida menos frustrante y observar las conductas pueriles y de dependencia características de esa época más segura. Ejemplo de regresión es cuando un niño hace berrinche en todo momento para recuperar la atención de sus padres después del nacimiento de su hermanito. Racionalización, que consiste en reinterpretar la conducta para que resulte más aceptable y menos amenazadora. Un ejemplo es cuando comemos de más en una fiesta y hacemos creer que no comemos mucho para no vernos mal. El siguiente punto es desplazamiento, que implica transferir los impulsos del ello procedente de un objeto amenazador a otro sustituto que esté disponible. Ejemplo de desplazamiento es cuando una persona está enojada y desquita su enojo golpeando la pared. Como último mecanismo es sublimación, que conlleva a modificar o desplazar los impulsos del ello, dirigiendo la energía instintiva hacia conductas socialmente aceptables. Un ejemplo es cuando una persona que tiene trastornos obsesivos puede encontrar alivio y satisfacción en el trabajo en donde requiere esmerarse. Etapas psicosexuales del desarrollo. Se desarrolla en 5 etapas. La primera es oral, en edad de nacimiento al primer año. La zona erógena es la principal, la boca. La forma de obtención del placer es al succionar, morder y deglutir. Su característica es que domina el ello. La segunda etapa anal, que es en edad de primer año a 3 años. La zona erógena es eliminación intestinal y urinaria, y la obtención de placer va a ser por medio de la defecación. Su característica es el adiestramiento en el control de esfínteres. Interfiere con la gratificación que se obtiene al defecar. La tercera etapa es fálica, que es en edad de 4 a 5 años. Su zona erógena es los genitales. La forma de obtención del placer es conducta de masturbación y por medio de las fantasías. Su característica es que tiene un complejo de Edipo, ansiedad y desarrollo del superyo. Como cuarta etapa es latencia, que es en edad de 5 hasta la pubertad. La zona erógena es el instinto sexual que está latente, y la forma de obtención del placer es en actividades escolares, las aficiones y los deportes, y en cultivar amistades del mismo sexo. Su característica es un periodo de sublimación del instinto sexual. Como última etapa genital, que es en edad de adolescencia hasta edad adulta, donde su zona erógena es el interés sexual maduro. La forma de obtención del placer va a ser por medio de sustitutos socialmente aceptables y de una relación seria con una persona del sexo opuesto. Su característica es que desarrolla la identidad con los papeles sexuales y relaciones sociales con adultos.